Jamás me esperé decir esto tan pronto, pero no tiréis por Venti de ninguna de las maneras, y si sale Mizuki en el permanente, no subáis ni gastéis recursos en Mizuki. Hoy vamos a hablar de la gran sorpresa que me ha parecido IFA, porque el primer vídeo que hubo hablando del kit de IFA, que está por aquí en pantalla, fue leyendo por encima el kit que se filtró el primer día de la beta, ya que aquellos días grabé vídeos por adelantado porque me iba al evento de Zamora a veros y conoceros a todos vosotros. Fue increíble, fue cine, estoy contándolo todo en stream, así que venid a los directos, link aquí abajo en la descripción, o todos los días hay stream aquí también en YouTube, así que preparaos y bienvenidos. Pero he podido ver ya los gameplays de IFA, cosa que también estamos viendo en stream. Sabéis que en esta plataforma no me dejan poner los gameplays en los vídeos. Pero damas, caballeros, preparaos muchísimo para lo que puede llegar a ser IFA. ¡Spoiler! No es que vaya a estar extremadamente roto, pero sí que tiene un potencial no solo alto, sino que literalmente es el primer personaje de Genshin Impact que entierra de forma directa a otros dos personajes. Dejar un buen like, una buena ulti de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para Algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, gratis, recomiendo posición al vídeo. Bienvenidos invitados a los directos aquí en YouTube y en plataforma morada. Que aproveche si estáis comiendo. Señores, IFA me sorprendió de una manera espectacular. Pues hablemos, vamos directos al grano y vamos a hablar exactamente de lo que ocurre y lo que pasa. Lo primero es que recordemos que al final Venti tiene una capacidad decente de juntar. Tiene un daño alto, relativamente hablando, si hablamos de un enemigo el cual pueda recibir todo el daño total de Venti, que no se mueva básicamente, pero a día de hoy con enemigos grandes esto es muy complicado, y tiene la capacidad de juntar. Aparte de eso da el bufo de sombra verde, pero no hace mucho más. Y a día de hoy juntar medio bien, dar el sombra verde, y el tema del daño se puede compensar con otros bufos como el bufo de maestría de Sakarosa o como el cazador de dragones de Lanyan, son muy sustituibles. Por eso es que se dice que Venti a día de hoy no solo no merece la pena, sino que literalmente Venti no es recomendable. Pues bien, IFA tiene una cosa que no tiene ningún otro personaje hasta ahora en Genshin Impact, que hace realmente que Venti del todo esté ya fuera. En el sentido no de gustos, que muchos y muchas diréis, Phil, yo quiero sacar a mi Arconte, quiero coleccionar a todos, Venti me gusta, sino en el sentido de la utilidad en una cuenta y que un personaje haga todo lo que hace otro exactamente igual o mejor, y en este caso siendo un 4 estrellas comparado con un 5 estrellas. Pues bien, para empezar, en el kit os dije que IFA tiene una ulti que junta, no se especifica la duración, ahora se sabe que la duración es bastante alta en campo, no es como por ejemplo Lanyan, que solo tiene un hit que junta una vez, que junta bien y ya, o como por ejemplo Sakarosa, que su ulti junta, pero luego se para y no es una capacidad de juntar tan buena como digamos la ulti de Venti contra enemigos pequeños, sino que IFA tiene una ulti que junta bien, que junta a la altura del suelo, que junta en un solo punto, que se mantiene en el tiempo y que además con la G4 son 3 segundos más de ulti juntando, aparte de que IFA tiene cooldowns casi parecidos a Arconte, tiene rotación de 15 adaptable, con lo cual si IFA junta medio decente y puede aplicar tanto el sombra verde como el set de pergamino y junta ya mejor que los anemos que tenemos hasta ahora, si IFA junta en una zona y deja un área juntando continuamente, ya de base es un 4 estrellas que definitivamente supera a Venti, porque el daño del anemo a día de hoy no solo no es importante, sino que Venti tiene el problema de que levanta enemigos pequeños y no puedes golpearlos, cosa que IFA no, y en los equipos donde se podría llegar a jugar Venti, los bosses grandes, enemigos grandes, se suelen desplazar y no reciben la mayoría del daño de Venti, y es la mayoría de enemigos del abismo. Así que IFA enterró directamente a Venti, de una forma de hecho muy abusiva. Y luego la otra mecánica que tiene IFA. IFA cura en proporción a su maestría. En el kit os dije que no está especificado en el kit temprano si curaba a todo el equipo, si se curaba a sí mismo, si eran tics muy grandes, tics muy pequeños, pero por la descripción por escrito traducido del chino se deducía que eran tics pequeños a sí mismo. La realidad es que como definitivamente se va a construir triple maestría, son tics grandes, y resulta que aunque no esté especificado, si estás en campo y te quedas golpeando en campo,
son ticks grandes de curación a todo el equipo. Hay gameplays que se han probado con Furina y ningún otro healer y resulta que te mantiene todo el equipo full de vida si estás jugando con Furina, que la vida va bajando. ¿Recordáis quién supuestamente hace esto, pero lo hace mal porque cura al personaje en campo hasta el 70% de la vida como Bennett? Efectivamente, Mizuki. Literalmente Ifa, si se mantiene en campo, no solo hace una cosa que no hace Mizuki, que es juntar, y lo hace igual o mejor que Venti, sino que además da un bono al equipo de la reacción de Torbellino exactamente igual que Mizuki, y además da un bono al equipo de daño de electrocargados. Es decir, ya no solo Mizuki se notó que era para equipos de electrocargados, que es la reacción que más se beneficia del Torbellino, sino que literalmente Ifa es una mezcla de Venti y Mizuki, pero muy bien hecho. Mucho mejor. Da un bono al Torbellino y un bono al electrocargado. Entonces, resumen. Ifa es un personaje que se queda en el campo, que te mantiene curando a todo el equipo y todo el equipo está full de vida normalmente, incluso con Furina en el equipo, cosa que nunca hizo Mizuki, que bufa a los torbellinos y bufa a los electrocargados, porque literalmente es lo que debería haber hecho Mizuki bien, y que además junta decentemente, pero obviamente Ifa va a ir triple maestría y lo que va a haber es daño de torbellino por los hits del propio Ifa. Aparte de que el gameplay de Ifa es un poquito mejor que el de Mizuki, porque Mizuki le das un botón y das vueltas en full modo automático vago, y Ifa es algo parecido, sobre todo en la comodidad, pero se cuelga de su pollito y se pone a disparar como una torreta desde arriba, digamos parecido a Chasca, pero como digo, más relacionado con el daño de electrocargado, o incluso un hidro, un electro, y luego quizás una Mabuika haciendo super vaporizados fuera del campo y en la rotación vaporizando su ulti. Es decir, creo que también hace un poquito el rol de carry a Nemo en campo, no con un daño brutal, pero sí lo que podría hacer Chasca. Ifa es una mezcla de Chasca, Venti y Mizuki. Más Venti y Mizuki, Chasca un poquito menos, yo creo que opinaréis bastante igual, pero al final es el rol de Anemo en campo que redistribuye lo que son los multihits. Esto es Ifa. Ifa es literalmente, como digo, lo que podría haber sido Mizuki Venti, pero con, como digo, otro adicional que he comentado antes, otro pro. No solo activa el sombra verde, que son 10 segundos, puede activar perfectamente el set de pergamino de 40% de bono año elemental porque es de Natlan. En mi opinión, y para acabar todo esto, creo que muy posiblemente el pergamino lo pueda llevar un soporte fuera del campo, en el ejemplo del equipo de Mabuika haciendo super vaporizados fuera del campo, es decir, un vaporizado sobre el electrocargado que salta además de vaporizado sobre carga. Ella es la que puede llevar el set de Natlan para activar el set, y al hacer esta reacción bufa el piro, el hidro y el electro, Mabuika con set de pergamino, por ejemplo. E Ifa puede activar el sombra verde. Pero para otros equipos donde no esté esto, de alguna u otra forma, Ororón sí que es un buen soporte de electrocargados, y al final Ifa puede activar el set o de sombra verde o de pergamino, preferentemente el pergamino. Así que, de forma no definitiva, son leaks. Está sujeto a cambios, por favor, no se pongan miñi ni se pongan que luego, no sé qué, no sé cuántos. Pero hasta lo que hasta ahora se ha podido ver en los gameplays, porque ya se puede jugar Ifa en la beta, damas, caballeros, creo que Ifa no es un 4 estrellas roto, tranquilos. No sé si se podría llamar soporte dedicado, relacionado, digamos, quizá con un H-Bruce o algo así, aunque no está cerrado un equipo. No creo que se acerque a Ororón, que parecía un soporte dedicado de electrocargados y acabó siendo bastante malo y se usa bastante poco, pero tiene sus funciones. Pero sí creo que Ifa tendrá una cosa muy similar a H-Bruce, y es que mucha gente que tenga Ifa con alguna constelación, o que con el tiempo salga con más constelaciones en sus cuentas, va a poder reciclar algunos personajes hidro y algunos personajes electro para generar compos de electrocargados con un carry a Nemo en campo como es Ifa, con una construcción de triple maestría pergamino que puedes heredar de Citlali, o triple maestría recarga sombra verde que puedes heredar de Sakarosa o de Kazuha, es decir, ya lo tienes construido técnicamente sin hacer nada, y esto hará que mucha gente pueda jugar, digamos,
estos equipos fáciles, reciclando soportes que a lo mejor en su momento ya dejaron de utilizar, como por ejemplo una Beidou, una Fischl si no utilizáis ahora en los equipos de Nubilet, Silonenka, Azuja, Furina, o en equipos de Mabuika y Subestin Slot, o en equipos de Arlequino, en equipos de Kimmich, en equipos de Moalani, en equipos de Gaming, donde literalmente no se usa Fischl, en equipos de Varesa, donde tampoco se usa Fischl, y podéis rescatar 4 estrellas para armar un equipo más, porque para concluir el vídeo, si os fijáis, IFA no solo es lo que podría haber sido Venti Mizuki, sino que literalmente es el soporte en campo perfecto para upgradear el famoso Sakarosa Taser. Esta vez, lo que pensábamos de Mizuki que podría ser Sakarosa 5 estrellas para equipos de Taser en campo, que definitivamente no fue y fue una decepción enorme, IFA sí lo puede ser, porque sí lo hace perfecto, sí cura todo el equipo, sí bufa a los torbellinos, sí va a triple maestría, sí se queda en campo, sí junta bien, sí activa el set de pergamino y sí habilita otros elementos en el equipo para que el resto del equipo se pueda componer incluso, como digo, de una Mabuika adicional para que haga super vaporizados fuera del campo, aparte de activar el set de pergamino para que IFA lleve el set de sombra verde. Así que no creo que, repito, vaya a estar rotísimo, pero me parece que sí va a ser un buen personaje y sí va a ser un comodín para poder armar más equipos en base a un nuevo personaje que es IFA y reciclar seguramente personajes los que jugáis del día 1 de Genshin que tenéis subidos, que no usáis, hidros y electros principalmente, y que te habilite una compo que sí va a poder hacer todas las salas del abismo según si se cumple alguna mecánica que necesites. Así que esto es IFA, una sorpresa gigante, la verdad, para mí. Poquito más, dejar un buen like, una buena actividad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el canal. Y los que habéis llegado hasta el final, me he abierto Instagram, hay Instagram oficial del canal, aunque va a ser más personal mío, subiré más cosas mías que de Genshin, pero haré un 50-50 porque me dedico mucho tiempo a Genshin, así que seguirme, lo dejaré por ahí por la descripción de los vídeos. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñis. Y chaito, seguirme en Instagram, que si no piso, si no, no regalo bendis.